Mateo Bosch, un hombre que forjó su fortuna con el sudor de su frente en los barrios humildes de Madrid, descubre en un segundo de descuido que su matrimonio de 8 años es, en realidad, un contrato con fecha de caducidad. Eran pasadas las 6 de una tarde gris de finales de noviembre de 2025. Y el murmullo lejano del tráfico de la Castellana se filtraba a través de los pesados ventanales de su ático señorial en el barrio de Salamanca. Mateo terminaba de revisar una propuesta técnica de alto nivel, una de esas tareas minuciosas que le habían permitido ascender desde las calles estrechas y trabajadoras de Usera hasta la cima de la consultoría tecnológica en España. En la penumbra de su despacho, la luz azulada del monitor era el único faro de orden en un mundo que, sin que él lo supiera, estaba a punto de desmoronarse. Fue entonces cuando un estruendo sordo de risas y el tintineo de copas de cristal rompieron el silencio. El sonido provenía del monitor de bebé que Elena, su esposa, solía dejar encendido en la cocina, un aparato que Mateo conservaba por costumbre de cuando su sobrino los visitaba. Pero que ese día se había convertido en un micrófono involuntario. Mateo se dispuso a apagarlo para no interrumpir su concentración, pero la voz de Elena, cristalina y cargada de un cinismo que él nunca había presenciado, lo detuvo en seco. Estaba hablando con su hermana Vanessa, quien había llegado de visita desde Barcelona para las festividades. Solo digo que si el negocio de Mateo se frena, yo no me voy a quedar aquí para descubrir qué significa realmente eso de en las malas. La voz de Elena flotó a través del altavoz, casual. Como si estuviera discutiendo el menú de la cena de Nochebuena. Mateo sintió un frío repentino que no tenía nada que ver con el invierno madrileño que golpeaba los cristales. Me casé hacia arriba, Van, y mi plan es quedarme arriba, continuó ella con una risa contenida que erizó la piel de Mateo. Es una cuestión de ser inteligente con la vida. Mateo es un hombre de trabajo, de esfuerzo constante, y eso es fantástico porque es lo que paga este ático, las reformas constantes y el mármol de esta cocina que tanto me costó elegir. Pero no nos engañemos, nuestra relación es una sociedad transaccional. Él aporta la seguridad financiera y el ascenso social, y yo aporto la gestión de nuestra imagen y su compañía. No es romántico, pero es la realidad que la mayoría prefiere ignorar. Mateo sintió que el aire se volvía espeso en sus pulmones mientras recordaba la vieja radio de su madre en Usera, aquella que siempre decía la verdad aunque fuera amarga, contrastando con el lujo silencioso que ahora lo rodeaba y que parecía ser la única razón de su matrimonio. Se dio cuenta de que mientras él construía un hogar basado en la gratitud por haber salido de la pobreza, ella simplemente gestionaba una inversión de lujo. El monitor transmitió el sonido de Elena sirviéndose otra copa de vino, mientras Vanessa preguntaba qué haría si los ingresos de Mateo cayesen por la inestabilidad del sector. Me iría, respondió Elena sin dudarlo ni un segundo. Pediría el divorcio, reclamaría mi parte de todo lo que hemos construido y buscaría a alguien más estable. No voy a volver a la lucha de los que no tienen nada. Ya he hablado con abogados para saber exactamente cómo proteger mis intereses si las cosas se tuercen. Mateo Bosch, el hombre que siempre tenía una solución para cada problema técnico complejo, se quedó inmóvil ante la pantalla, sintiendo la frialdad del mármol y el vacío de 8 años de promesas huecas. Aquella mujer que dormía a su lado cada noche acababa de admitir que su amor tenía un precio de mercado y una cláusula de rescisión inmediata. Mateo cierra su portátil con una calma aterradora, dándose cuenta de que su esposa no ama al hombre, sino al patrimonio que él representa. Si has llegado hasta este punto del relato y sientes que estas palabras han tocado algo en tu interior, te pido un pequeño gesto. Deja un 8 en los comentarios. Ese número nos indicará que estás aquí con nosotros, reflexionando sobre esta historia de vida y lealtad. Si aún no formas parte de nuestra familia, te invito de corazón a suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir creando relatos que buscan no solo entretener, sino también inspirar y sanar el alma a través de la bondad. Ahora, respiremos profundo y sigamos adelante, porque lo que Mateo está por descubrir pondrá a prueba hasta el último rastro de su fe. Continuemos. No hay nada que revele más el alma de una persona que la amenaza de perder el privilegio. Mateo llegó al edificio aquella noche con los hombros hundidos, arrastrando los pies sobre el portal señorial de mármol como si cargara con todo el peso del cielo de Madrid sobre sus espaldas. Al entrar en el ático, el aroma a velas aromáticas de jazmín y el brillo de la platería recién pulida le parecieron, por primera vez, elementos de un decorado ajeno.
Elena lo esperaba en el comedor, luciendo un vestido de seda que parecía fundirse con la luz tenue de las lámparas. Su postura era impecable. Pero sus ojos se afilaron con una impaciencia mal disimulada en cuanto notó el semblante derrotado de su marido. Mateo se sentó a la mesa frente a ella, dejando caer una carpeta de documentos sobre el mantel de lino con un golpe seco que hizo vibrar las copas de cristal. Con una voz que temblaba por un agotamiento que era mitad actuación y mitad dolor real, comenzó a desplegar la red de su engaño necesario. Le explicó que su cliente más importante, una gran tecnológica madrileña que representaba casi la mitad de sus ingresos anuales, había interpuesto una demanda millonaria por incumplimiento de contrato. Mentirle a la mujer que amaba era como ingerir veneno lentamente, pero Mateo necesitaba saber si el amor de Elena sobreviviría a la escasez tanto como lo había hecho a la abundancia. Elena, la situación es crítica, susurró Mateo, frotándose las sienes como si intentara detener una migraña provocada por el estrés. Han congelado nuestras cuentas principales por el litigio. Todo lo que hemos construido, desde que salí de aquel humilde piso en Usera, podría desaparecer en cuestión de semanas si no ganamos esta batalla legal. Observó cómo el color abandonaba el rostro de su esposa, pero no fue una palidez de preocupación por su bienestar, sino una de puro cálculo financiero. Elena dejó los cubiertos con una precisión metálica y, antes de preguntar cómo se sentía él o si podía ayudar en algo, su primera pregunta golpeó el aire como una bofetada. ¿Qué pasará con la reforma de la cocina? Mateo sintió una punzada en el pecho al recordar que apenas 2 meses atrás había aprobado sin dudar un presupuesto de 85.000 euros para el mármol italiano y los electrodomésticos de alta gama, que ella tanto deseaba. Tendremos que cancelarla de inmediato, junto con cualquier gasto no esencial, respondió Mateo, buscando la mirada de su esposa mientras extendía su mano sobre la mesa para tocarla de ella. Intentó entrelazar sus dedos, buscando ese refugio de solidaridad que se supone es el matrimonio frente a la adversidad. Sin embargo, la mano de Elena se sintió lacia, fría y carente de respuesta, como si estuviera tolerando su contacto en lugar de corresponderlo. La mujer que había prometido estar con él en la riqueza y en la pobreza parecía estar retrocediendo ante la sola mención de la palabra sacrificio. Elena se apartó ligeramente, con una expresión que bailaba entre la ira contenida y el asco, acusándolo con el silencio de haber cometido el pecado imperdonable de fracasar económicamente. Para ella, el revés financiero no era una circunstancia de los negocios, sino un defecto de carácter de su marido. Elena se levanta de la mesa diciendo que necesita aire, dejando a Mateo solo con la certeza de que la prueba ha comenzado a surtir efecto. En la noche de Madrid, los secretos se mueven más rápido que el dinero en una transferencia bancaria. Mientras la ciudad se envolvía en un manto de neón y lluvia fina, Mateo permanecía en la penumbra de su ático, con la mirada perdida en el rastro de perfume que Elena había dejado al salir de forma abrupta. El silencio de la casa, antes acogedor, se sentía ahora como el vacío de una caja de caudales desvalijada. Eran casi las 11 de la noche cuando el tono de llamada de su teléfono, una melodía sobria y persistente, rompió el aire estancado del salón. Era Javier, su abogado y amigo de la infancia, cuya voz sonó con una urgencia que Mateo no había escuchado en años. Mateo, necesito que abras tu ordenador ahora mismo y entres en la cuenta de ahorros conjunta, dijo Javier, omitiendo cualquier saludo. No esperes ni un segundo más. Dime exactamente lo que ves. Con manos temblorosas y el corazón golpeando contra sus costillas, Mateo inició sesión en la banca digital. La pantalla, con su fría luz blanca, iluminó su rostro cansado mientras navegaba por los menús hasta llegar al fondo de emergencia. Aquel colchón de seguridad que él había alimentado mes a mes con el esfuerzo de sus consultorías. Sus ojos tardaron en procesar los dígitos, su visión se nubló y un frío glacial le recorrió la espina dorsal. El saldo, que esa misma mañana mostraba 75.000 euros, se había reducido a una cifra insignificante. A Javier, se lo ha llevado, susurró Mateo con una voz hueca y distante que apenas reconoció como propia. Faltan casi 74.000 euros. La cuenta está prácticamente vacía. Mateo revisó el historial de transacciones con los dedos entumecidos. Una transferencia masiva de 73.752 euros había sido iniciada a las 7:23 de la tarde. Apenas 2 horas después de que él le contara a Elena sobre la supuesta demanda judicial que amenazaba su futuro.
El dinero había sido movido a una cuenta con una numeración desconocida en un banco privado del que Mateo jamás había oído hablar. Mientras ella supuestamente salía para tomar aire y procesar la noticia, se había dirigido directamente a ejecutar un desfalco calculado. Javier, desde su despacho en la calle Génova, mantuvo un silencio sepulcral antes de hablar con la gravedad de quien confirma un crimen. Le informó que sus investigaciones preliminares sobre el tal Hugo, el supuesto asesor que Elena pretendía introducir en su hogar, habían arrojado resultados alarmantes. No existía registro de él en ningún organismo financiero oficial de España. Hugo no era un consultor, sino un fantasma con un pasado oscuro que ahora cobraba un sentido aterrador. Mateo comprendió en ese instante que Elena no solo planeaba dejarlo en su peor momento, sino que estaba desmantelando sistemáticamente cada ladrillo de la vida que habían construido juntos. En la penumbra del despacho de Javier, el peso de los documentos legales parecía simbolizar el fin de una era para Mateo. La traición ya no era solo una sospecha dolorosa escuchada a través de un monitor, era una realidad financiera y legal documentada en la frialdad de los extractos bancarios. Y no es pánico, Mateo, es un robo premeditado, dice Javier. Mateo responde, entonces dejemos que crea que ha ganado. Si todavía estás aquí con nosotros, viviendo cada latido de este relato y sientes que estas verdades te invitan a reflexionar sobre la lealtad, te pido un pequeño favor, escribe el número 3 en los comentarios. Ese sencillo gesto nos permitirá saber que valoras la profundidad de esta historia y que nos acompañas en este camino hacia la verdad. Si aún no te has unido a nuestra comunidad de buscadores de integridad, te invito de corazón a suscribirte y activar la campana. Tu apoyo es el alma que nos permite seguir creando contenido que no solo informe, sino que también inspire y abrigue el corazón en tiempos de incertidumbre. Ahora, respira hondo conmigo, porque lo que sigue es el contraataque de un hombre que ya no tiene nada que perder, pero sí mucho honor que recuperar. Continuemos. Hay silencios que gritan la verdad más fuerte que cualquier confesión, y Mateo Bosch estaba a punto de escuchar el estruendo de una traición planeada durante meses. En el despacho de Javier, situado en un edificio señorial de la calle Génova. La lluvia de Madrid golpeaba los cristales con una cadencia hipnótica mientras las luces de los coches dibujaban estelas borrosas en el asfalto mojado. Javier, con un café solo en la mano y la mirada cansada de quien ha visto lo peor de la condición humana, extendió una carpeta de piel sobre la mesa de caoba. Dentro, la vida que Mateo creía conocer se desintegraba en una serie de fotografías de alta resolución. Eran imágenes tomadas en un asador de lujo en La Moraleja apenas 3 días atrás. En ellas, Elena aparecía radiante, compartiendo risas y confidencias con Hugo mientras Mateo, en la soledad de su despacho, fingía una ruina que ahora parecía una bendición comparada con la realidad. Javier rompió el silencio para revelar que Hugo no era ningún consultor financiero, sino un antiguo novio de Elena de sus tiempos en la universidad. No solo carecía de licencia para gestionar patrimonios, sino que el investigador privado había descubierto que este hombre vivía de orquestar redes de estafas sentimentales, convenciendo a mujeres insatisfechas para ocultar activos de sus maridos a cambio de una suculenta comisión. Gracias al software de monitoreo legal que Javier había recomendado instalar, Mateo tuvo acceso a la correspondencia digital de la pareja. A través de la cuenta de iCloud familiar que Elena había olvidado desvincular, Mateo leyó con el corazón gélido una cadena de correos electrónicos que databan de meses antes de su supuesta crisis. En ellos, Elena y Hugo discutían con una precisión quirúrgica cómo mover los ahorros acumulados durante el matrimonio hacia un fideicomiso protegido que, en realidad, era una cuenta controlada por Hugo en un paraíso fiscal. No era una reacción impulsiva ante la pobreza, era un plan de escape meticulosamente trazado mientras ella aún le juraba amor eterno frente a las luces de la Gran Vía. El momento culminante llegó cuando Mateo abrió el último mensaje enviado esa misma tarde. Elena escribía con una satisfacción que le revolvió el estómago: el plan funciona. Mateo cree que está en la ruina y yo ya tengo medio pie fuera de este matrimonio. Mañana daré el paso definitivo para que no pueda ni acercarse a la casa. Mateo se dio cuenta de que no solo le estaban robando su dinero, sino que estaban preparándose para arrebatarle su dignidad y su libertad. Miró a Javier, y en sus ojos ya no había rastro de la tristeza del hombre engañado, sino la resolución de quien ha entendido que el honor es un territorio que debe defenderse con la ley en la mano. No quiero solo el divorcio, quiero que la ley le devuelva el reflejo exacto de lo que es.
La maldad más peligrosa es la que se viste de seda, se sienta en un sofá de diseño y pide protección a la policía mientras apuñala el honor de un hombre inocente. Eran casi las 8 de la tarde cuando Mateo Bosch cruzó el umbral de su ático en el barrio de Salamanca, esperando encontrar el silencio tenso de los últimos días. Pero en su lugar fue recibido por la presencia imponente de 2 agentes de la Policía Nacional en el recibidor. Elena estaba sentada en el sofá que él mismo había pagado con el fruto de sus desvelos, con el rostro oculto entre las manos y los hombros agitándose en un llanto que, a ojos de cualquier extraño, parecería el de una mujer rota por el miedo. Mateo sintió que la sangre se le congelaba en las venas, no por temor, sino por la absoluta incredulidad ante el espectáculo de una mujer que siempre dijo que haría lo que fuera por no volver a ser pobre. Y que ahora demostraba que lo que fuera incluía destruir su vida por completo con una mentira atroz. ¿Señor Mateo Bosch?, preguntó el oficial de policía con una seriedad que cortaba el aire como una cuchilla de afeitar. Su esposa ha presentado una denuncia formal alegando que usted ha proferido amenazas graves contra su integridad física desde que comenzaron sus supuestos problemas económicos. Ella afirma que su comportamiento se ha vuelto errático e inestable y que teme seriamente por su seguridad dentro de este hogar. Mateo miró a Elena, buscando un rastro de la mujer con la que había compartido 8 años de su vida. Pero solo encontró a una desconocida que ejecutaba su opción nuclear con una precisión quirúrgica para controlar el relato judicial de su inminente divorcio. Intentó explicar que jamás había levantado la mano ni la voz contra ella en toda su vida, pero la ley, diseñada para proteger a las víctimas reales, se aplicaba ahora con un rigor ciego contra él debido a las acusaciones fabricadas. El oficial le informó que, ante la gravedad de las alegaciones, debía abandonar la propiedad de inmediato y que se le notificaba una orden de alejamiento temporal que le prohibía acercarse a su propia casa hasta que un juez decidiera lo contrario. Mientras recogía una pequeña maleta con lo básico bajo la vigilancia de los agentes, Mateo sintió el peso de una injusticia que parecía aplastar sus recuerdos de infancia en Usera y su honor de hombre íntegro. Al dirigirse hacia la puerta, sus ojos se cruzaron con los de Elena por un instante fugaz. En ese segundo, ella dejó de sollozar y él vio en su mirada una chispa de satisfacción fría y absoluta. La sonrisa interna de quien cree haber dado el jaque mate definitivo. Fue escoltado fuera del edificio, sintiendo la lluvia madrileña golpear su rostro mientras los transeúntes de la calle Serrano lo miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha. Una vez en la acera, expulsado del refugio que él mismo había construido, Mateo caminó hacia un hotel cercano con la calma de quien sabe que la verdad, aunque tarde, tiene una fuerza imparable. Mateo saca su teléfono y envía un mensaje a Javier: ha usado la policía contra mí. Ejecuta la fase final del plan mañana a las 8 de la mañana. La justicia en España tiene un paso lento, pero cuando llega al Palacio de Justicia de Madrid, tiene un peso que ninguna mentira, por muy cara que sea, puede soportar. Mateo entró en la sala con la dignidad recuperada, flanqueado por Javier, quien portaba las cajas de evidencias que se convertirían en el espejo de la verdad para Elena. La atmósfera era solemne, cargada del olor a madera vieja y papel oficial, un contraste absoluto con el brillo artificial del ático de donde Mateo había sido expulsado injustamente días atrás. Durante más de 2 horas, Javier desgranó metódicamente cada engaño, los correos electrónicos con Hugo, las transferencias bancarias realizadas apenas minutos después de la falsa noticia de la ruina y, sobre todo, las grabaciones de seguridad que desmentían cada palabra de la denuncia por supuestos malos tratos. Elena, sentada al otro lado de la sala, vio cómo su rostro perdía todo rastro de color al comprender que Mateo nunca estuvo en quiebra. Su codicia la había empujado a una trampa que ella misma alimentó con su deslealtad. La juez Patricia, tras revisar las pruebas, no solo desestimó la orden de alejamiento de inmediato, sino que calificó la conducta de Elena como una manipulación sistemática, premeditada y cruel. Dictó que Elena debía devolver de inmediato los 74.000 euros sustraídos, además de otros 43.000 descubiertos en cuentas ocultas a nombre de Hugo. Y la condenó a pagar 143.000 euros en concepto de costas legales. Hugo, por su parte, fue detenido por estafa procesal, conspiración y robo, enfrentándose a una pena de prisión que pondría fin a su carrera de parásito financiero. Mateo recuperó su casa y descubrió que su empresa era más sólida que nunca, pero decidió que las paredes del barrio de Salamanca guardaban demasiados ecos de una vida vacía y transaccional.
por lo que vendió el ático para borrar los recuerdos amargos y comenzar de nuevo. Se dedicó a fortalecer su consultoría, pero sobre todo volcó su energía en un programa de mentoría para jóvenes de Usera, devolviendo a su antiguo barrio la esperanza y las oportunidades que él mismo tuvo que ganar con tanto esfuerzo. Fue en uno de esos eventos benéficos, rodeado de familias humildes pero honestas, donde conoció a Lucía, una maestra de primaria cuya vocación y bondad tenían la calidez de los veranos de su infancia. Lucía se enamoró del hombre que dedicaba sus tardes a enseñar programación a los niños, de aquel que escuchaba con interés sus historias sobre la escuela y que mostraba una empatía genuina por el dolor ajeno, sin tener la menor idea de la fortuna que Mateo poseía. Mateo comprendió que el dinero solo es una herramienta y que el amor verdadero, como el de Lucía, no se negocia ni se vende. Es un regalo que solo se entrega a quien sabe valorar el alma por encima del estatus o el saldo bancario. Sentados frente al estanque del Retiro, bajo el suave sol de una tarde que marcaba el inicio de una nueva etapa, Lucía le toma la mano y le dice: «Gracias por ser tú mismo, Mateo». Él sonríe, sabiendo que la prueba terminó y su vida real acaba de empezar.